Hola a todos, bienvenidos al programa Alquimia de Gaia. Hoy vamos a hablar de una mezcla que a primera vista puede parecer un poco curiosa, y es el vino, la ingeniería química y el emprendimiento que tienen en común, mucho más de lo que tú te imaginas. Soy Luisa Garrido, ingeniera química, emprendedora y apasionada por el mundo de los vinos. Y hoy te voy a contar en este capítulo cómo estas tres áreas se entrelazan y se potencian mutuamente. Y la experiencia que tengo como ingeniera química he estandarizado procesos en el sector productivo de alimentos. Asimismo, pertenecí al departamento técnico comercial donde validaba la funcionalidad del producto y lo mejor, hacía cambios en su formulación. Más adelante, pertenecí a una multinacional donde exhaustivamente dedicaba el tiempo en todo el proceso productivo para verificar su calidad. Y es allí, a partir de mi experiencia y toda mi trayectoria, donde me di cuenta la necesidad de crear un producto, pero a raíz de unas problemáticas. ¿Y cuáles son esas problemáticas? Te las voy a contar. No sé si te ha pasado que quieres conocer una bebida de la región del Tolima a base de frutas y no conoces ninguna, o simplemente en diferentes reuniones quieres tomar una bebida alcohólica que sea agradable, que sea natural y, lo mejor, ojo, que tenga aporte nutricional. ¿Sabías que se puede hacer vino de cualquier fruta? Y, por supuesto, ¿sabes cuándo un vino es 100% natural? Todas estas preguntas las encontré las respuestas con Gaia Vino Artesanal. Como ingeniera química, la combinación entre lo técnico y lo creativo es lo que más me apasiona. Pero sobre todo, tenemos que tener en cuenta que emprender en este camino, en este proyecto, requiere de mucha visión. Obviamente, prueba, pero también estar dispuesto a cometer errores. Pero un factor fundamental y que no puedo pasar de alto es realmente la pasión por innovar. Entonces es allí como en el año 2020 nace Gaia, ¿sí? Pero acá es importante aclarar que la necesidad como tal de crear un producto desde cero no es solo romántico, como sabemos. No, es todo un desafío. ¿Desafío en qué? En lo técnico, en lo financiero y en lo comercial. Sí, ¿y por qué? Porque va desde crear y desarrollar una única formulación, escalar la producción, cumplir con las normas y, por supuesto, construir una marca con identidad. Y es allí donde estos desafíos se fueron presentando poco a poco en el camino de Gaia. Y aquí les voy a contar un poquito acerca de esos desafíos. Como primero que todo, tenía que garantizar conseguir la cantidad de fruta necesaria para poder llevar a cabo mi producción. Pero eso sí, sin olvidar que uno de los pilares fundamentales de Gaia eran nuestros campesinos. Entonces es allí donde el primer desafío tenía que lograr hacer ese contacto directo con el campesino. Una vez tuviera ese contacto con el campesino, tenía que garantizar que las características del cultivo tuviera las propiedades necesarias para poder tener un producto de calidad. Pero eso sí, no era un cultivo ni dos cultivos, eran 5 cultivos porque Gaia manejamos 5 sabores. Entonces es allí donde poco a poco se fue esos desafíos convirtiéndonos en un reto, ¿cierto? Porque listo, ya tenía el campesino, ya teníamos el cultivo, pero ¿y ahora cómo logro transportar ese cultivo a la planta de producción? Asimismo, una vez llegara a nuestra planta de producción, ¿cómo lograba transformar toda esa cantidad de fruta? Ya que estábamos haciendo lotes pequeños a pequeña escala como tal, pero una vez ya teníamos un cultivo total que transformar, debía tener el personal que me apoyara para transformarlo lo antes posible, en el menor tiempo posible. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Realmente porque cada una de las frutas tienen un comportamiento químico diferente. Un ejemplo, la fresa no se comporta igual como el maracuyá, ¿sí? Una vez pasamos estos desafíos, pudimos decir, bueno, listo, lo logramos. Se nos viene el desafío de conseguir las botellas, de dónde íbamos a almacenar como tal el producto. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque realmente debíamos garantizar la calidad de la botella para así que cumpliera la calidad de mi producto. Una vez logramos eso, teníamos que lograr
la etiqueta, que la etiqueta se mantuviera para todo el tema cuando se fuera a refrigerar el producto, por supuesto que la etiqueta se mantuviera intacta. Bueno, una vez logramos pasar estos desafíos, ¿y ahora qué? ¿Cómo lo voy a dar a conocer? Y es allí donde entra, yo sé que tú que me estás viendo o que me estás escuchando, entra ese miedo y te puedes identificar conmigo. Pues a mí me entró el miedo, pero no dejé que ese miedo me invadiera. ¿Por qué? Porque logré buscar un camino donde lograra que ese miedo se fuera disminuyendo. ¿Y cómo lo conseguí? Ofreciendo mi producto a mis familiares, obviamente sin decirles a ellos que yo estaba haciendo este producto. Entonces empecé a ver una percepción por parte de ellos, es decir, empecé a escuchar que me decían, es un producto agradable en boca, es un producto altamente aromático, es refrescante, es rico. Entonces allí pude decir que este reto de la primera etapa y podíamos decir que estaba superado. ¿Y ahora qué? Ustedes dirán, bueno, listo, ya tiene el producto y ¿qué más va a hacer? Pues allí es donde nace otro camino. Yo tenía que experimentar y ver cómo abría más el mercado. Y fue allí donde empecé a participar en diferentes ferias a nivel nacional, en diferentes centros comerciales, en diferentes eventos gastronómicos donde poco a poco iba dando a conocer mi producto. También participé en congresos de ingeniería a nivel nacional donde pude dar un poco más a conocer el producto. Y fue allí donde este proyecto llamado Gaia fue consolidándose y fue madurando poco a poco. Pero como ustedes saben, cada proyecto requiere de una inversión, ¿verdad? Y de unos recursos. Y es allí donde aparece en mi camino un aliado maravilloso, que fue Fondo Emprender, que es un programa del SENA. Y es donde en el año 2022 Gaia se presenta a una convocatoria a nivel nacional de jóvenes. Bueno, ¿y qué pasa allí? Hicimos todo el tema de formulación, todo el paso a paso y logramos adquirir unos recursos, es decir, capital semilla. Pero ustedes dirán, tú que me estás viendo o que me estás escuchando dirán, bueno, listo, ya tienen los recursos, perfecto, ya podemos poner todo en marcha. Pues realmente era un nuevo reto, era un nuevo desafío, porque necesitaba, era realmente un camino lleno de obstáculos, pero un camino desconocido, nuevo para nosotros y también que teníamos que cumplir con unos indicadores, porque a la hora de a uno darle estos recursos, como el capital semilla, requiere de trabajo arduo. Y aparte de eso, debíamos cumplir unos indicadores, los cuales me garantizaran que al final del proyecto, que dura un año, me lograran condonar estos recursos. Y fue entonces donde logramos en ese año trabajar arduamente en nuestra idea de negocio. Pero no solo nos quedamos trabajando, logramos consolidarla y logramos ofrecerles al cliente no solo un producto, no solo una botella de vino. Logramos ofrecerle al cliente una experiencia, ¿sí? Una experiencia, como en el próximo episodio que les voy a contar un poco más acerca de cómo catar un vino. Efectivamente, ofrecimos experiencia en catas de vinos. Abrimos nuestra línea de regalos, tanto personal como empresarial. Logramos acompañar diferentes eventos y estamos asesorando técnicamente o en emprendimiento a diferentes clientes. Y es, si tú me preguntas, que me estás escuchando, me estás viendo, me preguntas, ¿vale la pena hoy en día emprender como ingeniera química? Te diría con total seguridad que sí. Y entonces, si tú eres una persona valiente, eres estudiante o simplemente eres una persona con ganas de emprender, este mundo tiene un espacio para ti. Así que muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Si te gustó, compártelo, suscríbete y sígueme en redes. Y recuerda, en cada copa hay arte, hay ciencia y una próxima pasión. Gracias.